La mitología maya se refiere a las extensas creencias religiosas politeístas de la civilización maya precolombina. Estas creencias probablemente se establecieron hace mucho tiempo, cuando se construyeron los primeros monumentos mayas distintivos y se registraron inscripciones que representaban a sus deidades. Mucho antes del primer milenio antes de Cristo. Durante los siguientes milenios, este intrincado y multifacético sistema de creencias se extendió, variando en un grado entre las regiones y los periodos de tiempo, pero manteniendo también una tradición heredada y observancias consuetudinarias. Los mayas compartieron muchas tradiciones y rituales con otras civilizaciones y culturas en la región mesoamericana. Ambas sociedades precedentes y contemporáneas, y en general toda la región, formó un mosaico interrelacionado de sistemas de creencias y concepciones sobre la naturaleza del mundo y la existencia humana. Sin embargo, los diversos pueblos mayas con el tiempo desarrollaron un conjunto único y continuo de tradiciones que están particularmente asociadas con sus sociedades y sus logros. La cultura maya o civilización maya se conoce como el conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos. Desde la época preclásica, que comprende desde el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo, hasta la época posclásica, desde el 900 y 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura de la América precolombina y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica, entre otras cosas. Se les atribuye la invención del cero. Por todas estas razones, durante su apogeo, fueron la cultura dominante de toda la región. Controlaron gran parte del territorio mesoamericano y mantuvieron dinámicas relaciones de intercambio con otras culturas vecinas, como fueron los olmecas o los mixtecos. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente 1/3 de la extensión total de Mesoamérica. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años, y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se suele organizar en 3 periodos, los cuales son: periodo preclásico, entre el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo. En este periodo se dan los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Lentamente, estos se convierten en las primeras grandes ciudades de la región: Nagbe, Tikal, Dixhibatlón, Xicalango, entre otras. Este periodo se divide en 3 subperiodos: preclásico temprano, entre el 2000 y el 1000 a.C.,
Preclásico medio, entre el 1000 y el 350 a.C. y Preclásico tardío, entre el 350 a.C. al 250 después de Cristo. En este último se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas, y hacia el siglo I después de Cristo, su primer colapso. Muchas de sus grandes ciudades fueron entonces abandonadas, por motivos hasta hoy desconocidos. Periodo clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo. En este periodo se produce un renacimiento de la cultura maya, únicamente equiparable al que vivió Europa luego de la Edad Media, o quizá al florecimiento de la Grecia de la Antigüedad. En este sentido surgieron grandes centros ceremoniales como Chichén Itzá y Uxmal. Es también un periodo de grandes y sangrientas guerras, que permitieron el ascenso y la caída de diversos sistemas monárquicos. Eventualmente, ello condujo a un nuevo y gran colapso político, al abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México, y a un empobrecimiento que aún hoy resulta difícil de explicar. Este periodo, a su vez, contiene 3 subperiodos: Clásico temprano, entre el 250 y 500 después de Cristo; Clásico tardío, entre el 550 y el 830 después de Cristo; y Clásico terminal, entre el 830 y el 950 después de Cristo. Periodo posclásico, entre el 950 y el 1539 después de Cristo. Vestigios significativos de la antiguamente vasta cultura maya perduraron luego de la caída en ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas regidos por un consejo de reyes. Eso hasta la llegada de los invasores españoles, pues estando tan debilitados por sus pugnas intestinas, los pueblos mayas no pudieron hacer frente a la conquista y fueron colonizados por la cultura europea. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya: maíz, frijoles, calabaza y el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el 500 a.C. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su florecimiento, sus ciudades-estado abarcaban enormes áreas de influencia y se conectaban entre sí mediante complejas redes de comercio. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaron rastros duraderos, en los que se usaba abundante el jade, madera, obsidiana, cerámica y la piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diverso, derivado del protomaya ancestral en un conjunto de lenguas mayas, cada una distinta dependiendo del reino en que se hablaba. Así había una lengua huastecana, quichana, mameana, etc. La mayoría de los textos mayas, no obstante, provenientes del periodo clásico, estaban escritos en cholti clásico. Hola amigo y amiga, si te gusta el contenido de mi canal, no olvides darle clic en suscribirse y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video.